Hace 100 años, al final de la Primera Guerra Mundial, miles de soldados heridos y enfermos fueron transferidos de campos de prisioneros de guerra a Suiza, neutral, para ser internados. El Comité Internacional de la Cruz Roja lo propuso, el gobierno suizo lo organizó y las naciones en guerra asumieron los costos. 7 millones de militares fueron hechos prisioneros durante la Gran Guerra. Médicos suizos visitaron campos de prisioneros para seleccionar a los potenciales internos. El comité mantiene los registros. Las condiciones podían ser terribles en los campos administrados por las potencias centrales debido a los bloqueos impuestos a esos países, lo que hacía las condiciones de vida cada vez más difíciles. El capitán Eric Jackson, del regimiento de Cheshire, fue gravemente herido en la batalla de Oudrechtnie en Bélgica y trató de escapar de los campos de prisioneros en muchas ocasiones. Su hijo Paddy nos habla de un intento de fuga. Fue perseguido por los alemanes con perros, uno de los cuales lo encontró, pero lo golpeó en el hocico. Luego atrapó un ratón y se hizo una sopa que denominó cazuela. Seguro trató de escapar, pero fue capturado y encerrado en un calabozo casi sin ropa, a menos de 10 grados. En uno de los campos de prisioneros de Colditz, antiguos fuertes prusianos. El abuelo de Susie Kershak, el capitán Cyril Joliffe, del mismo regimiento, no fue llevado a un campo de prisioneros en Suiza, sino a un hospital. Había sufrido graves heridas en la batalla de Mons en agosto de 1914. Eran tiempos con tratamientos muy poco higiénicos y sin antibióticos. Y por lo que sabemos, para cuando llegó a Suiza, ya había tenido unas 12 operaciones. El capitán Joliffe se encontraba entre los 700 prisioneros de guerra británicos que llegaron a Château-d'Œx el 30 de mayo de 1916. Cuando los internos entraron a Suiza, les sorprendió que los recibieran miles de suizos. Las recepciones eran muy entusiastas. La gente dice que todo el pueblo acudía. Muchachas con sus trajes tradicionales, niños que les bailaban y cantaban. Había coros y bandas de música. Luego, los soldados eran enviados a los diferentes hoteles en los que eran acantonados, como estos de la zona del Castillo de Eu. Susie quería saber a dónde vivía su abuelo. Esto es realmente increíble. El número 3. Chalet Jeta. Chalet Jeta. Aquí es. Here it is. ¿Qué siente al ver el chalet donde estuvo su abuelo? Well, it's really exciting. Es muy emocionante. Quite moving. Me conmueve mucho observar el paisaje, pensar cómo debió sentirse él aquí. Si podía caminar o tenían que ayudarlo para llegar hasta aquí. Esta es una fotografía del sargento mayor William Henry Kitson, también interno de Château-d'Œx. Su nieta, Frances Burns, sigue su rastro. En un periódico en Sheffield publicaron la lista de nuestros hombres que habían desaparecido en combate. Ahí figuraba. Creo que fue alrededor de 1915. No me puedo ni imaginar lo que debió ser la noticia para mi abuela con un bebé en los brazos. Y cuando regresó de la guerra, regresó a casa como sargento mayor. Creo que quedó marcado por su experiencia y dirigía a la familia como a un regimiento. Pero en los momentos de ternura, por ejemplo, cuando mamá estaba enferma, cuando era una niña, solía compartir con ella un librito en el que había guardado flores alpinas que recogió aquí en Château-d'Œx. A los prisioneros de guerra no se les permitía salir de los pueblos donde se hallaban internados y rápidamente se aburrían. En Suiza surgió la idea de darles cursos e hicieron venir maestros de Gran Bretaña. Podían aprender encuadernación,
contabilidad, mejorar su lectura y su aritmética. Podían aprender una lengua extranjera, incluso a conducir un vehículo. Even driving a car. Y luego se permitió que sus novias y esposas los visitaran. Las esposas de aquellos que estaban en mejor situación podían permitirse viajar. Algunas incluso alquilaron chalets y vivieron en familia, pero los soldados más pobres, los soldados ordinarios, no tenían medios. La esposa del capitán Joliffe se reunió con él y su primer hijo nació en Suiza. Este es su acta de bautismo y un artículo de prensa sobre su nacimiento. 100 años después, Chateaudoux rinde homenaje a los suizos que acogieron a los soldados y que les hicieron llevaderos los últimos años de la guerra. Los familiares de los internos acudieron a un servicio religioso en la iglesia de St. Peter's. Le pregunté al escritor militar Peter Martin por qué era importante recordar lo que sucedió aquí hace un siglo. Cualquier acontecimiento de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que costaron cientos de miles de vidas, debe ser recordado, no solo por el sacrificio de los hombres que fueron muertos o heridos, sino también por la aflicción de las familias. Napoleón dijo, por extraño que parezca, que no hay mayor sacrificio humano que el de quedar mutilado en el servicio de su país. Estos internos que fueron gravemente heridos, la mayoría mutilados o que quedaron ciegos, hicieron un gran sacrificio que nunca debemos olvidar.